Hola. Viendo las estadísticas del canal me he enterado de que la mayoría de personas que ven estos videos son adultos mayores de 18 años. Así que ese dato me va a permitir iniciar el día de hoy con una pregunta solo para gente mayor. ¿Qué benzodiazepinas recomiendan? Se usan las benzodiazepinas en medicina para la terapia de la ansiedad, insomnio y otros estados afectivos, así como las epilepsia. Es posible que gran parte de ustedes recuerden cuando eran menores y cualquier adulto random les hacía la típica pregunta. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Cuestionamiento bastante idiota a mi parecer, pues uno como adulto, todavía hay veces en las que piensa pedirle ayuda a un adulto. Imagínate cuando eres niño, no tienes ni idea de la vida. Nunca he escuchado a un niño decir: Trabajé en un call center explotador que me pide tolerancia a la frustración y disponibilidad 24/7, todo por un salario que apenas roza el mínimo, con contratos que se renovan cada 3 meses para evitar generar antigüedad, sin prestaciones de ley y pizza como pago durante las horas extras. Oh. En mi caso, cuando me hacían la infame pregunta, yo tenía una cosa bien clara. Yo quería ser mago. No, mago. Influido por toda la ficción que rodea a Harry Potter, mi respuesta siempre era esa: quiero ser mago. Pero no mago de esos de las fiestas que fingen partir a gente a la mitad, o de los que desaparecen carteras y celulares en el transporte público de mi barrio. Un mago de verdad, de esos que te encantan. Lo malo que tiene crecer es que te vuelves amargado, dejas de creer en la magia y te resignas a trabajar en una oficina o en un McDonald's, que no tiene nada de malo, pero no es para mí. Por eso me vi en la necesidad de buscar algo que se asemejara a hacer magia en la vida real, y afortunadamente encontré el maravilloso mundo de las drogas. El maravilloso oficio de contar historias. Después de muchos ejercicios de introspección, llegué a una conclusión muy importante. Amo la pizza con piña, pero también me encanta contar historias y el proceso creativo que hay detrás. No sé, me maravilla la idea de crear algo de la nada y ver cómo un montón de ideas abstractas se van materializando en algo que se puede ver, escuchar, leer, o todo eso al mismo tiempo. Saber que lo que me gusta es contar historias me ha llevado a querer aprender más sobre dibujo, ilustración, diseño, edición de video, animación, narrativa y recientemente creación de videojuegos. Pues ahora todo esto lo veo como herramientas que me ayudan a crear ficciones entretenidas. Por lo anterior, en este video te voy a platicar un poquito de mi experiencia como súper novato en el desarrollo de juegos y todo lo que pude aprender de este primer acercamiento. No te acerques tanto, por favor. Me gustaría que detuvieras un poco lo que sea que estés haciendo en este preciso momento. Así que, manos donde pueda verlas, viejo cochino. Ponte a pensar en trabajos. Bombero, policía, político, ladrón, youtuber. Niños, ser youtuber no es un trabajo digno. Ahora que tienes en mente una lista de todos los trabajos, trata de ordenarlos del más difícil al más sencillo. Te puedo asegurar por todo lo sagrado en este mundo que no me importa qué trabajo hayas elegido para poner en primer lugar, pues con el poder de crítico profesional de videojuegos que me confiere YouTube, quiero decirte que estás mal. Porque hacer videojuegos es el Dark Souls de los trabajos. No, pero es que mi tío trabaja en una mina y lo explotan todos los días. Cállate, sí, cállate. Hacer jueguitos es difícil, ¿ok? Ok. A ver, tampoco me creas mucho, mi experiencia en este campo es muy limitada y apenas es de unos 3 o 4 meses. Sin embargo, el poco tiempo que he estado involucrado en este mundillo me ha hecho ver que verdaderamente es complicado. Como tus primeros pasos en todo, vaya. El equipo de desarrollo en el que me metí era de 4 personas. Antonio programador, Julián diseñador narrativo, Javed ilustrador y animador, y yo ilustrador y animador también. Sí, me puse un traje de porrista. El objetivo era hacer un videojuego pequeño para una cosa llamada Leiva. Leiva es una iniciativa del Centro Multimedia del CENART aquí en México. Este básicamente es un pequeño taller donde varios equipos se reúnen durante 3 meses para desarrollar sus proyectos.
Se supone que con tan poco tiempo y con la cantidad tan limitada de recurso humano y monetario que teníamos, debíamos hacer un videojuego chiquito. No sé, tipo... dominación erótica de otro mundo. La misión de nuestro héroe de aumentar el número de integrantes de su harem se ve interrumpida cuando termina náufrago en una isla misteriosa, sin nada más que su espadón. ¿Qué carajo? Por suerte se encuentra un cuarteto de bellas y maduras caballeras que parecen perfectos para mantenerte caliente. La cosa es que nos pasamos la sugerencia de hacer un juego chiquito por nuestras pokebolas y al final nos fuimos a lo grande haciendo 2 juegos en uno. Porque, como diría Robert F. Kennedy, ¿qué carajos es un videojuego? La idea de hacer un juego con 2 realidades múltiples resultó en una tarea titánica, pues como ya mencioné anteriormente, prácticamente éramos 4 pelados haciendo 2 juegos en uno. Una parte calmada con un enfoque de terror narrativo y de exploración y otra parte más de acción. Todo el arte y animaciones fueron hechos a mano, escribir la historia llevó su tiempo y la implementación en Unity... ni se diga. Mi compañero Javed hizo las cinemáticas también a mano, cuadro por cuadro. Quien sepa de animación sabrá que animar cuadro por cuadro tú solo es una clara muestra de que no te quieres. Consigue ayuda, por favor. Las animaciones de los personajes fueron hechas de la misma forma, cuadro por cuadro. Y aunque terminamos todos quemados y odiando el mundo, creo que muchas cosas no quedaron tan mal. Por ejemplo, hice esta animación de muerte para uno de los personajes y la verdad es que me gustó bastante. Ni en la prepa me esforcé tanto. Todo este proceso de creación nos hizo darnos cuenta de que es muy fácil tener ideas, pero lo complicado es llevarlas a cabo. Algo que debes tener bien claro si te interesa todo esto de hacer videojueguitos es que no importa tanto el qué quieres hacer, sino el cómo. ¿Que quieres ordeñar las carteras de tus compradores? El cómo es solo un pequeño obstáculo, mi niño. El cielo y tu brújula moral son el límite. ¡Sí! Esto de saber qué es lo que vas a hacer y cómo lo piensas implementar ayuda mucho a definir el alcance de tu juego y además tener expectativas algo más aterrizadas. Cosa que a nosotros nos falló poquito. Más adelante explicaré por qué. A todo esto se le agrega otra capa de complejidad. Trabajar en equipo. Colaborar con un grupo de personas no es algo que se me dé bien, pues casi siempre estará ese inútil en el equipo que no hace nada o lo que hace lo hace a medias y mal, lo cual me desespera un poquito. Si pusiste atención en la frase anterior, dije casi siempre, porque curiosamente en esta ocasión me sentí muy bien dentro del equipo la mayor parte del tiempo. Todos nos concentramos en hacer lo que tocaba y además se desarrolló una convivencia muy amena, tanto que a veces solo nos reuníamos para platicar de la vida, monas chinas o jugar al Fortnite. Pero, a pesar de lo anterior, en los momentos finales del desarrollo hubo ciertas complicaciones y todos terminamos muy cansados. Porque sí, amigos, el burnout existe. Concretamente lo tengo 2 veces para PC y una para Switch. Fueron esos momentos de desesperación los que inevitablemente me llevaron a preguntarme ¿qué aprendí de todo esto? Además de aprender a sobrevivir solo con 2 horas de sueño y descubrir mi gusto culposo por las VTubers, también aprendí a ver a los videojuegos de una manera diferente. Ahora, por ejemplo, entiendo por qué Albion Online es un MMORPG no lineal. Primero, aprendí a apreciar al videojuego desde otra perspectiva. Uno de los propósitos de este canal a la hora de su concepción era hacer críticas de jueguitos. En ese momento yo era más idiota y no tenía mucha idea básicamente de nada. Y eso dio como resultado videos con los que ya no me siento identificado y que actualmente me causan mucho cringe. Principalmente por mi visión tan limitada de las cosas. A ver, mantengo mi postura de que el remake de Resident Evil 2 es un juegazo y que Dead Space no me gusta. Sin embargo, siento que actualmente lo hubiera dicho de otra forma, pues después de reflexionar mis palabras y de cambiar un poco mi mentalidad en estos casi 4 años, me he dado cuenta que mi perspectiva estaba muy sesgada.
Wow, 4 años. Aunque no lo creas, este canal ya tiene casi 4 años de existencia. Suscríbete, crack, que tengo hambre. Ahora, con un poco más de criterio propio y vello corporal, me siento capaz de ofrecer argumentos sólidos para sostener mis ideas. Por ejemplo, si llegas y me dices que no te ha gustado uno de mis videos, tranquilamente te voy a preguntar por qué, y posteriormente te voy a mandar mucho a la chingada. A ver, sí, suena muy bonito, pero ¿de qué sirve este nuevo acercamiento al videojuego? Bueno, pues con toda esta experiencia puedo entender a este medio artístico no solo desde la perspectiva de un consumidor, sino también desde el punto de vista de un pequeño desarrollador que ya ha perdido las ganas de vivir por pasar casi 12 horas al día frente a una computadora. Y es que, citando a mi yo del pasado en el video anterior, nosotros como consumidores damos por hecho muchas cosas y no conocemos los procesos que hay detrás de un desarrollo, tanto técnicos como burocráticos. Eso, en mi opinión, sirve para brindar un nuevo enfoque a la hora de analizar este medio y así tratar de entender por qué se toman ciertas decisiones como el diseño de niveles, personajes, animaciones, etc. Como muestra de esto, mi compañero Javed propuso la idea de que los personajes ocultaran sus manos, esto con el propósito de ahorrar animaciones, y la verdad es que funcionó y no quedó nada mal. Incluso dio pie a diseños de personajes bastante llamativos, a mi parecer. Este tipo de truquitos o decisiones de diseño las aplican todos los estudios que desarrollan videojuegos para hacerse un poco más fácil el trabajo o tapar algunas limitaciones técnicas. Por ejemplo, ¿tú sabías que no hay cielo en Ocarina of Time? Bueno, al menos no el cielo como tú te imaginas. Lo que sucede es que para optimizar recursos en el hardware, el cielo en realidad es solo un cubito azul que rodea la cámara y se dibuja detrás de todo. Dejando un poco de lado el hecho de que los gamers no saben bien cómo se ve el cielo en la vida real o a qué huele un jabón, el efecto la verdad es que está muy bien logrado. Otro de los casos más conocidos es el de la niebla en Silent Hill. El Team Silent sabía perfectamente las limitaciones de la primera PlayStation y por eso utilizó una niebla tan espesa a su favor que era capaz de tapar que Konami es una compañía de mierda. Es lo interesante de estar dentro de estos pequeños proyectos que no serán lo más profesional del mundo, pero te hace pensar fuera de la caja y dar soluciones a problemas o entender por qué algunos estudios tomaron ciertas decisiones en sus juegos. El punto anterior es bastante importante dentro de mis aprendizajes, porque ya he mencionado que me gusta contar historias. En parte, llegué a esa conclusión gracias a esta experiencia desarrollando un jueguito, pues ahora sé que me encantan los procesos creativos y resolver los problemas que van surgiendo en el camino. Desde tener una idea, aterrizarla, darle forma poco a poco, producirla y luego verla materializada en algún tipo de contenido es como hacer magia. Es dar vida a ideas abstractas en algo concreto que puedes mostrar al mundo, y esa idea me encanta. ¿Recuerdan el video que le dediqué a Dark Souls donde explicaba por qué el trabajo exigente podía hacerte feliz? Bueno, pues todo esto que les estoy contando solo reafirma lo que dije en aquel video y lo que Jane McGonigal dice en su libro Reality is Broken. No voy a repetir todo lo que dije aquella vez, pero a lo que quiero llegar es que básicamente este proyecto fue muy exigente y por eso cada miembro del equipo lo dio todo, por lo que en algún punto estoy casi seguro de que cada uno sintió un rush de dopamina para explotar al máximo nuestras capacidades. Recuerden, el trabajo exigente que pone a prueba todas nuestras habilidades y que además hacemos por gusto, nos da felicidad, porque a nuestro cerebro le encantan ese tipo de estímulos, ya sea por cumplir objetivos o simplemente resolver problemas que en un principio veíamos imposibles. En mi caso personal, quizá en una semana normal, podía hacer 1 o 2 dibujos más o menos y alguna animación perdida por ahí, pero dentro de este proyecto logré crear un nivel completo dentro de Unity, además de diseños y animaciones de un personaje. Por un momento, saber que podía hacer todo eso en cuestión de días me hizo querer comerme al mundo, pero en el punto climático de todo esto, ocurrió algo inesperado que, contra todo pronóstico, me hizo recordar que la vida no es tan sencilla. Música triste. Al final del desarrollo hubo un pequeño problema que nos golpeó a todos. Ya cansados y habiendo dado el máximo, nos dimos cuenta que el producto final no nos convenció del todo, y eso generó algunas fricciones dentro del equipo. No es que nos hayamos peleado a muerte o terminado odiando, pero sí nos hizo recordar que trabajar en equipo en proyectos tan complejos es complicado, y a veces las situaciones humanas son difíciles de manejar.
como mi necesidad de hacer chistes incómodos en situaciones tensas. Voltear a ver todo el camino recorrido y darnos cuenta que el proyecto final no fue lo que esperábamos resultó en un duro golpe de realidad. Antes habíamos tenido la oportunidad de hablar con gente que está involucrada en el medio en México, como Cataxis o David Surazzi. Durante estas charlas, además de darnos retroalimentación de nuestro juego que cojeaba de varios lados, también nos hablaron un poco sobre la realidad de la industria del videojuego mexicana. Y la verdad es que no es nada alentadora. Escuchar de abusos, fraudes, círculos muy cerrados, problemas de acoso, dificultades para sobresalir o conseguir apoyo nos hizo vernos diminutos y con pocas posibilidades de crecer en el medio. De hecho, Cataxis tiene una sección en su canal de YouTube donde habla sobre historias trágicas de game devs en México y otras partes de Latam. Todos estos golpes de realidad nos hicieron ver que a veces, más veces de las que nos gustaría admitir, no siempre un gran esfuerzo conlleva una gran recompensa. ¿Tío Ben? Al menos no una tangible o no como la esperábamos. Obtuvimos experiencia de alguna forma, aprendimos a hacer animaciones complejas, a armar niveles desde cero con ilustraciones hechas a mano, configurar los malditos pivotes de los sprites y, aún con todo eso, el resultado no nos convenció, pues al verlo en movimiento pudimos ver que simplemente no era lo que esperábamos. Nos faltó planeación y tener un alcance más realista. Por algo es común escuchar que siempre lo primero que hagas saldrá mal, no importa lo que sea. Sí, si tú eres el hermano mayor, saliste feo. Cuando tus padres te dan un hermanito, tú pasas a importarles un pito. No hay que ir más lejos. El primer video de este canal es horrible. Y el primer video que edité en mi vida es todavía peor. En 1999, el cinematógrafo se había considerado un verdadero espectáculo. Pero eso lo puedo ver ahora que he visto mi progreso y lo comparo. Sin ese punto de referencia no habría mejora alguna en mi modo de trabajar y me quedaría estancado, cosa que obviamente no quiero. Es lo importante de aprender del fracaso, supongo. Puede ser que la primera experiencia te generó altas expectativas y al ver el resultado final no se llegó ni a la mitad de esas proyecciones. Pero ahora solo queda seguir intentando y mejorar poco a poco, porque nadie se hace más malo con la práctica. Al contrario. Porque como diría Shigeru Miyamoto, "Watashi wa honkai-sha o tsutakete, kono otoko ga osoraku ichido mo ita koto no nai kono busho o kaite imasu. Kono channeru kodoku shite kudasai." Este video fue solo para contarles un poco de mi experiencia, pero les recomiendo que si quieren obtener consejos de verdad útiles para iniciar en todo esto, vean este video alojado en el canal Plano de Juego, con Champ, que seguramente muchos ya conocerán. Vi el video después de participar en Leiva y me dio algo de motivación, la verdad. Al final me hace muy feliz informarles que seguiré intentando hacer jueguitos en mi tiempo libre porque la experiencia me ha gustado. No tanto como la pizza con piña, pero casi. Esperando que la próxima vez que les hable de esto yo ya no sea un super mega novato y pase a ser al menos un novato. También en mis ratos libres seguiré haciendo videos para este canal, porque me gusta mucho el proceso que conlleva. Y además sus comentarios, la verdad es que me sacan una lagrimita. Al final yo no soy ningún mago, pero ustedes sí que son encantadores. Y ya, fuera de aquí, vayan a hacer algo productivo. 채널을 구독하기して私は本会社を通過でこの男がおそらく一度もいたかどうか私は本会社を伝えてこの男がおそらく一度もいたことのないことを紹介